¿Cómo están? Estamos hoy nuevamente en un episodio de Moda Sin Filtro, el podcast de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. El tema que nos reúne es moda en la política contemporánea boliviana. Vamos a analizar ciertos elementos a través de la psicología, la sociología y la comunicación estratégica de cómo la identidad de los políticos bolivianos se va formando a través de la selección de las prendas en la conformación de sus marcas personales. Conmigo está Nicolás Arancibia, Jimmy Toledo y Naira Bustos. Por favor, Naira, preséntate y así seguimos todos los demás. Gracias, Raquel. Soy Naira Bustos, licenciada en Comunicación Estratégica y Corporativa, de aquí, de la UPSA. Estudié también una maestría en Marketing Político y recientemente he hecho un máster en Marketing Digital. Gracias por la invitación. A vos, Naira, por venir. Querido Jimmy. Bueno, yo soy Jimmy Toledo, soy arquitecto y soy sociólogo, especializado en planificación y procesos participativos. Nicolás. Muchas gracias. Hola a todos, soy Nicolás, estudié psicología. Mi campo de aplicación laboral no tiene tanto que ver con la política, pero sí impulsamos la creación del grupo de trabajo de psicología política en la Sociedad Interamericana de Psicología, entendiendo que era una necesidad para nuestro continente y para el entendimiento de la psicología. Entonces tomen mis palabras hoy como de quien viene, alguien con mucha curiosidad, con mucho interés y con ganas de discutir algunas cosas nada más. Muy bien, entonces comenzamos con la pregunta que va a detonar esta conversación. Quiero decirles que ningún look político es casual, ¿ya? Entonces todo comunica jerarquía, pertenencia, clase o algo. Entonces dentro de esa contextualización, el vestir político en Bolivia, ¿consideran ustedes que construye poder o está reproduciendo el poder existente? Bueno, yo creo que si no falla la memoria fue Judith Butler que decía, ¿no?, que todos al vestirnos cada mañana nos preparamos para hacer un performance de lo que queremos mostrar a los demás o cómo queremos que los demás nos vean, ¿no? Entonces yo creo que ahora la política ha tomado en serio, ¿no?, esto de la imagen de los candidatos y ya no es un cabo suelto, sino que es algo bien pensado porque es la imagen que ellos quieren proyectar, ¿no?, hacia la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, ahora la vestimenta para la comunicación política y para el marketing político no es solamente una indumentaria, ¿no? También y principalmente es comunicación no verbal, es un mensaje. Entonces, antes, Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje. Y ahora el medio también a través del cual damos el mensaje es nuestra vestimenta. Entonces, nosotros a través de nuestra vestimenta comunicamos cercanía, distancia, poder, eficiencia. Entonces, sí, utilizar la ropa como un medio para transmitir poder y mayor presencia, sí es posible y lo hacen los políticos, ¿no? Bien. Hay una cuestión, yo creo, con el poder que tiene que ver con la conceptualización del poder mismo, ¿no? No necesariamente el poder es algo que se toma, sino algo que se otorga. Nosotros le damos poder a la gente en base a si representan nuestros intereses, si marcan por ahí la línea aspiracional de la que queremos llegar. Y yo creo que pasan las dos cosas. Se están perpetuando ciertas cosas, ciertas relaciones de poder, porque no vemos grandes cambios en la forma de vestir tampoco de los políticos, y al mismo tiempo hay como ciertos elementos que se utilizan como símbolos de cambio en la medida en la que se empiezan a repetir. Entonces, por ahí en esta época en la que estamos en una época de transición política, tenemos que ver cuáles son esos símbolos de la vestimenta que se van a empezar a repetir o que se están repitiendo últimamente como para construir esta nueva relación de poder. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, no necesariamente una o la otra. Bien, saben, la idea del podcast me salió una vez que estaba mirando una sesión al vivo en el Parlamento y como siempre hubo una pelea gigantesca donde todo el mundo se levantó y se agarró a piñazos delante del estrado principal. Y me di cuenta de que la política en los últimos años en Bolivia se había vuelto performativa. Entonces es como un escenario y obviamente si es performativa tiene que tener personajes y cada uno de estos personajes tiene que tener algún tipo de distintivo para que en esa maraña se pueda distinguir. Entonces de ahí nace esto que les estoy contando,
Porque para mí el político en la actualidad está funcionando como un personaje que es construido y obviamente la vestimenta comienza a ser ese lenguaje que utiliza para poder distinguirse de todos los demás. Entonces, dentro de ese sistema que les acabo de explicar, ¿qué tan conscientes somos de que nos manipulan visualmente a través de la vestimenta? Yo creo que hemos perdido quizás un poco la conciencia porque hemos naturalizado que la imagen predomine antes que el discurso, digamos, ¿no? Ahora va mucho al parecer antes del ser, digamos, ¿no? Entonces, pero esto es una evolución, ¿no? Con los medios de comunicación, cuando la televisión nos trajo la imagen, entonces ya la gente al poder ver a la persona ya no prestaba tanta atención al contenido de los discursos, ¿no? Entonces empiezan ya a tejerse imágenes de lo que queremos proyectar, ¿no? Entonces la gente se queda más con la imagen visual que con las palabras que esta persona dice, ¿no? Entonces es más importante parecer que estoy peleando por los derechos a verdaderamente hacerlo, digamos, ¿no? Aunque después de que hice ese show ahí firme, digamos, ¿no? Entonces y peor ahora, ¿no? Con las redes sociales ya vemos imágenes sueltas descontextualizadas todavía, ¿no? Si la televisión empezó el camino, las redes nos lo terminó de fragmentar, ¿no? Entonces ya no tenemos nosotros otros elementos que nos ayudan a cerrar, digamos, verdaderamente ideas, ¿no? Sino lo que nos parece, y además se propagan tan rápido que ya viene todo eso del asunto de la posverdad, ¿no? De que nadie trabaja verdaderamente en su contenido, sino simplemente en parecer lo que quieren mostrar a la población, ¿no? Sí, es verdad. Ahí quería hablar sobre el tema de la política con la construcción de las jerarquías visibles y también sobre los colores de los partidos hasta las estéticas de poder que hemos estado viendo que se han reproducido, ¿no? Todo opera como marcas de clase y de posición. ¿Qué piensan al respecto de ese tema? Me quedé pensando cuando hablabas del tema de las redes sociales, cómo los algoritmos también manipulan, ¿no? Claro. Porque ahí el potenciar lo genuino y qué es genuino considerado por el algoritmo y qué no. Me quedé con eso. Y el tema de los marcadores de clase es complicado, porque en Bolivia, incluso en Latinoamérica, ¿no? Hablábamos hace un ratito con otros colegas, hablar de izquierda y de derecha está tan normalizado y es tan poco representativo de lo que realmente sucede allá afuera, que de repente me parece que estamos asociando ciertos estímulos con cosas que no son realmente lo que representan. Y ahorita uno de los primeros ejemplos que se me viene a la mente, que seguramente está mal, o sea, mal no en el sentido moral, sino erróneo, es el tema de las abarcas. Las abarcas hasta cierto punto de la historia habrán sido señalizadoras, por ejemplo, de clase. No sé si en este momento siguen siendo, o hay otros indicadores que están presentes, pero que no hemos logrado aterrizarlos y capturarlos de una manera más específica. No sé qué piensan ustedes. Mira, eso que estás tocando me parece súper interesante. Estaba yo charlando, abrí mi WhatsApp porque le pasé a un amigo una información y la lógica de clases en Bolivia es bien compleja. ¿Por qué? Porque ser indígena no implica ser pobre, ¿ok? Tener piel clara no implica tener poder. Tener dinero no significa que vas a tener legitimidad política. Y vestirse como élite no asegura ninguna autoridad real, porque, por ejemplo, tenemos personajes que han enjuiciado a otros personajes con vestimentas indígenas enjuiciando a personajes que no tienen vestimentas indígenas y haberlos metido a la cárcel durante varios años sin poder ni voz ni voto, ¿no? Entonces, en Bolivia conviven muchas élites. Están las élites tradicionales urbanas, las élites indígenas rurales, las élites burocráticas, las élites cocaleras, las empresariales, las emergentes de los comerciantes, las clases medias fragmentadas y las subclases sindicales. O sea, que cada una de esas élites y cada uno de esos segmentos poblacionales posee una propia vestimenta y tiene un propio lenguaje. Eso es lo que vos me estás diciendo en este momento. Y a eso añadirle toda la generación que a través de redes sociales está en contacto con otro mundo y que elige vestirse de una manera más similar a ese otro mundo y no tanto al mundo tan cercano, tangiblemente hablando, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a pensar en la construcción de símbolos que hace la política, ¿no? Porque obviamente, así como decías, el color de los partidos, algunos signos que se van asociando con libertad, con democracia, con esos elementos, también, digamos, en la parte de la vestimenta buscan elementos identitarios que los puedan remitir, digamos, ya sea a cultura
indígenas o, digamos, a las diferentes clases sociales. Sí. Yo estaba pensando que la moda en la política no es estética, sino que es un tipo de estrategia, que eso es lo que hemos visto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso hace unos 5 o más años atrás de la señora que se vestía de pollera y después cuando la encontraron en el aeropuerto estaba totalmente vestida occidentalizada, ¿no? Y para mí fue un choque. ¿Se recuerdan en ese caso? Fue un choque verla en el aeropuerto vestida occidental cuando ella siempre estaba vestida de pollera, ¿no? Entonces, para ella la vestimenta operaba como un dispositivo para proyectar autoridad e identificarse con ciertas élites que en ese momento estaban dominando la política boliviana, ¿no? Entonces... Sí, bueno, en realidad cuando hablamos de los políticos también hay una fase que es cuando buscan ese poder político o estamos en la pre-campaña o la campaña en busca del poder. Y hay otra fase ya que es en el ejercicio del poder. Entonces tienen lógicas distintas y tienen también distintas estrategias. Entonces cuando estás en una campaña electoral, tu vestimenta también responde a una estrategia. Y cuando ya estás en el ejercicio del poder, esa vestimenta responde a otra estrategia. Si nos ponemos a revisar, por ejemplo, cómo se vestía el actual presidente en campaña y cómo se viste actualmente, ha cambiado su vestimenta. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que transmitir un mensaje de que estoy ejerciendo el poder con profesionalismo. Entonces, es otro el mensaje. Y cuando estás haciendo campaña, tratas de transmitir un mensaje más de cercanía, de escuchar al pueblo. Entonces, de que estás activo, por eso es que suelen utilizar, en el caso del actual presidente utilizó tenis, tiene 50 y pico mango, perdón, 55 y algo años creo que tiene, o 54, sí. 55 años, y trataba de verse un poco más joven también, como decía, se arremangaba las mangas, estaba con el chaleco, principalmente utilizaba un chaleco. Entonces, la vestimenta que tienen los políticos cuando están en busca del poder es distinta a cuando ya lo están ejerciendo el poder. Entonces yo lo diferenciaría en esas dos fases, ¿no? Sí, es real. La vestimenta tiene la posibilidad de construir la arquitectura simbólica que uno quiere representar, ¿no? Y en ese caso tienes toda la razón. Antes de la campaña es una cosa, después de la campaña es otra. Y también nos va dando indicativos de hacia dónde se está dirigiendo su ideología política por la manera en que se está vistiendo, ¿no? Porque es imposible que esa arquitectura simbólica de la vestimenta no acompañe también un discurso, porque al final de cuentas la moda también es un discurso a nivel de comunicación. Inclusive, antes de que el político hable, la gente ya ha tenido una percepción del político, y eso te lo está dando primero la vestimenta. Entonces, porque cuando llegas a un espacio, a un mitines o espacios ya sea abiertos o cerrados, lo primero que ven del candidato es cómo está vestido. Después lo vamos a escuchar hablar al candidato y veremos si ese mensaje que lo dice ya verbalmente es coherente con el mensaje no verbal. Entonces, a veces a mí me sucede que en campañas, cuando me llaman para algún asesoramiento en estrategia política, me preguntan cómo debe vestir el candidato. ¿Se debe colocar corbata? ¿Se debe colocar una polera, camisa remangada? ¿Cómo debe vestir el candidato? Es una pregunta muy frecuente. Y mi respuesta casi siempre es, primero necesitamos testearlo al candidato en los focus group. Así se debería hacer de manera profesional cuando uno hace una estrategia de marketing político. Entonces va más allá del color favorito del candidato, de lo que la esposa le dice que le queda bien o la hija le dice que le queda bien o su entorno. Va más allá de lo que yo inclusive le pueda decir. Sino qué va a mandar la estrategia es lo que perciben las personas cuando les muestro la imagen de este candidato vestido de polera, de jeans y de tenis, del mismo candidato vestido de camisa remangada, vestido con corbatas, vestido con gorra, con chaleco. ¿Y qué va a decir esa persona que está participando de ese focus? Que obviamente, es mi público objetivo y es el segmento al que yo quiero llegar. Por eso es que quiero escucharlo, ¿no? No, te iba a decir que ahí aterriza en esta idea que decía Raquel de la vestimenta como una herramienta.
y no como algo natural, auténtico. Quizás solo en los primeros pininos de la carrera de este personaje político habrá algo de autenticidad. Después todo es una herramienta de manipulación, de llegada, de modificar la opinión pública y todo por el estilo, porque a efectos de el objetivo político eso es lo que se necesita, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. Ahorita me estaba recordando de un político viejísimo, que por eso lo voy a nombrar, Juan Lechín Oquendo, el líder de la Central Obrera Boliviana, ¿no es cierto? Un líder sindical famosísimo, que tenía un tipo de vestimenta con la chamarrita y el pantalón así como obrero, ¿no? Y que lo representaba ese papel de manera muy genuina. Y también la construcción, por ejemplo, de otro político en la actualidad que usa marcas muy visibles, ¿no? Y se lo critica muchísimo porque él anda con sus marcas europeas o norteamericanas bastante caras, vistiéndose y ostentando esas marcas, ¿ok? Y se lo critica, pero sin embargo, el mensaje que él está dando es como que, mira, soy cercano a vos, tengo una estética popular, sin embargo, soy aquel en el que vos te podés convertir, ¿no ves? O sea, es un tema de que soy popular, pero aspiracional popular. Y de otro político que andaba con su gorrita volcada, ¿no es cierto?, con polera y jeans. Y era, digamos, como la contraparte de ese líder, héroe, que va y viene con fuerza, con voluntad. Inclusive lo supe ver varias veces en una moto. Y era claro el mensaje, ¿no? Una polera blanca, limpio, transparente, sin adornos, sin nada. Jeans el pantalón denim, que es el pantalón que todos usamos, totalmente casual. Y la gorra representando la juventud, que es como la ola nueva que llega, ¿no? Claro. O el político ya un poquito más maduro, que siempre sale con el ceño fruncido, con su de azul, ¿no? Que levanta las manos y que tiene esa pose porque él es un intelectual tecnócrata de una universidad que viene de afuera y obviamente lo tiene que representar el papel, ¿no? Qué interesante esto. Eso que decís, Raquel, de la polera blanca, y me recordó a los debates presidenciales y también vicepresidenciales que hemos tenido, porque llegó un punto en que estaban yendo con una vestimenta tal cual, no podías diferenciar cuál era de qué partido político o qué posición política tenía. Entonces al final todos querían estar con la camisita blanca, transmitir pulcritud, transparencia, ¿no? Entonces alejarse de todo, de lo oscuro, de lo corrupto. Pero llega un punto en que perdés la identidad, y lo que decía ahí hace un momento también Nicolás, ya deja de ser auténtico, genuino. Perdés esa autenticidad por estar tratando de controlar el mensaje que querés dar. Entonces hay que tener también cuidado, y cuando uno es extremadamente cuidadoso con, valga la redundancia, con la vestimenta, para que no termine siendo uno más de los que están en una mesa, ¿no? Entonces tratar siempre de tener un toque diferenciador. Sí, es verdad. Jimmy, ¿existe una estética del poder boliviano? Claro que sí, creo que sobre todo en los últimos 20 años se construyó de manera ordenada y sistemática esa estética del poder, ¿no? Si bien siempre teníamos nuestros símbolos, ¿no?, del poder, las bandas, la medalla presidencial, todo eso, siempre, y bueno, y la clase dominante no tiene su manera de vestir, todo. Al tener un discurso completamente populista, cambió, ¿no? Entonces se quiso alejar de la corbata, del traje, generar, digamos, una pertenencia para que se identifiquen los pueblos indígenas con ellos, tomando elementos de esto. Entonces, creo que fue muy visible, digamos, la construcción del lenguaje visual, ¿no?, en este tiempo, porque era bastante contestatario, bastante diferente, ¿no? Fue demasiado notorio, digamos, no fue de una manera natural, sino que fue, digamos, me despojó totalmente. Fíjense, incluso llegó a despojarse todos los protocolos y todas las ceremonias normales o como se solían hacer, que ahora decían, ¿no?, que han vuelto, digamos, al palacio, porque se mezclaron las ceremonias formales con todas estas ceremonias de creencias indígenas, ¿no? Entonces se hizo todo un discurso visual y de acciones que buscaba eso, ¿no? Mostrar como que estos grupos indígenas estaban en el poder, entonces se apoyaron en toda su simbología, ¿no?
Así es, el tema que ahora en la actualidad, al ser ya eso parte de la vieja política boliviana, nos estamos enfrentando a nivel de cómo se visten los políticos a una nueva generación de estéticas, ¿no? Entonces, ahora viene otra pregunta relacionada con ese tema. ¿Cómo se vincula la moda, la clase y la pertenencia a estos nuevos esquemas políticos? Bueno, la moda siempre hablan de que hace una paradoja, ¿no? Porque la moda me hace pertenecer y me separa al mismo tiempo, ¿no? Yo me parezco al grupo del que pertenezco, entonces tengo elementos que me identifican con ellos, pero me permite diferenciarme de los otros grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad tan diversa en la parte, digamos, cultural, total, los pueblos indígenas, todo eso, que tenemos nosotros una cuestión de identidad como impugna, ¿no? Diferente a los pueblos de los llanos, con otras culturas, digamos, del altiplano y demás, que digamos, pero siempre frente a la hegemonía del poder entran las manifestaciones culturales populares como a competir, digamos, ¿no? Entonces obviamente teníamos un régimen que tomó algunas de esas manifestaciones, pero no pudo incluirlas a todas, ¿no? Entonces hubo siempre la parte de las regiones que se quedaron fuera de esa construcción del discurso visual, ¿no? Y simbólico. Entonces, siempre asociamos la parte de la cultura con la identidad, ¿no? Y las clases sociales ya con costumbres, ¿no? Que nosotros llevamos adelante, ¿no? Entonces, obviamente, las clases sociales más pudientes, que se relacionan más, digamos, con la cultura globalizada, tienen, digamos, esa manera más occidental, como decías, de vestir y de actuar, incluso los pasatiempos o hobbies que llevan adelante, diferente a las clases sociales más populares, que están más arraigadas con las culturas originarias y con esa relación más con la tierra, el etnográfico y cultural que tenemos, ¿no? Sí. Naira, al respecto de eso, ¿vos crees que eso que acaba de decir Jimmy, que es una construcción de imagen política boliviana, la anterior o la que se está gestando, con sus marcados trajes sobrios o sus prendas culturales vistosas, es amplificada por los medios o ellos tienden a neutralizar estos códigos? En este momento todo es amplificado por los medios. Hace rato decía Nicolás el tema de las redes sociales, el algoritmo. Entonces, recuerda de que antes teníamos el noticiero y todos veíamos noticias en la mañanita, al mediodía y en la noche, y eso era. Ahora, en el horario que querramos, abrimos nuestro celular y estamos viendo noticias. Y la misma noticia podemos verlas repetidas veces. Entonces, sí amplifican. Por eso es que también ahí, cuando Nicolás dice, dejamos de ser más auténticos y más natural, lastimosamente a veces toca sacrificar eso para cuidar el mensaje, porque puede ser que termines transmitiendo algo que realmente no querés o no lo pensás. Y tu vestimenta llega a transmitir eso, y por esta amplificación que tienen los medios de comunicación y ahora las redes sociales, terminas haciendo daño a alguna actividad que estabas desarrollando. Hace rato decía Jimmy, puede que haya incoherencia con lo que uno está en el día a día haciendo. Por ejemplo, hablabas de estoy trabajando a favor de una determinada posición y resulta que mi vestimenta dice todo lo contrario. Entonces, si estoy a favor o soy muy pro medio ambiente y permanentemente estoy utilizando plásticos y cada que salgo en alguna imagen estoy con una botella de plástico, pues no va a ser coherente y al final mis acciones se van a minimizar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque sí magnifican. Y por eso yo me voy más hacia el cuidar lo que el político debe vestir para que no se tergiverse, ¿no? Eso. Ya, Nicolás, ¿vos consideras que ciudadanos comunes, normales y silvestres como nosotros, perciben jerarquías de autoridad o distancia emocional a través de la vestimenta? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que justo empezamos este podcast hablando de los políticos y nos olvidamos que esa política se construye desde la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoran estas personas en términos de identificación, de autenticidad, de aspiración? También tiene que ver con cómo se relacionan ellos en el día a día. Y hay una cuestión psicológica acá muy importante que es la eficiencia cognitiva. No tenemos mucho tiempo para conocer a la gente. Las primeras impresiones son engañosas,
pero son necesarias para que el cerebro pueda tomar decisiones rapidísimo, ¿no? En los primeros 5 segundos nosotros ya empezamos a generar esa sensación de me agrada, no me agrada, me llama la atención, me genera curiosidad, me genera rechazo. Y creo que la gente sí identifica formas de vestirse. Ahora, cuando estamos hablando de la gente, incurrimos en el otro problema. ¿Cuántas gentes, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos estereotipos de gente hay en un país tan diverso como el nuestro? Así es. Entonces, no creo que exista una forma de vestimenta política o de autoridad, sino más bien que ahí también se traslada esta lucha por el poder en términos simbólicos. ¿La moda es un lenguaje estratégico? Sí debería hacerlo, si se lo toma de manera, yo siempre digo, tratemos las cosas de manera lo más profesional posible, porque luego siempre se da mucho la improvisación y somos un país altamente improvisador, y de hecho por eso estamos también en la situación en la que hemos estado. Deberíamos cuidar más precisamente porque eso es lo que primero se transmite, el mensaje, ¿no? Lo que les decía al iniciar, la vestimenta es el mensaje, por lo tanto necesito cuidar y manejarlo eso de manera estratégica para que lo que yo digo sea tomado como yo quiero que sea tomado, para que la intención sea la decodificación de ese mensaje, sea el que yo pretendo dar, porque si no, puedo hacer mucho esfuerzo, puedo invertir mucho en campaña, puedo invertir mucho en meta, y al final no voy a lograr mi objetivo porque no estoy apoyándome de este elemento principal que es la vestimenta para transmitir ese mensaje. Entonces yo sí creo en que debería ser, sobre todo para un político, debería ser utilizado de manera estratégica y profesional para que no hayan errores comunicacionales ahí que después puedan o costarle el cargo o perder las elecciones. ¿Ya? Ahora que estabas hablando de eso, lo que pasa es que venía pensando, a pesar de que somos un país tan diverso, en términos de vestirnos de maneras diferentes, no hay una tendencia tan disruptiva. Es muy fácil romper con lo establecido en Bolivia porque lo establecido es bastante hegemónico. O sea, encontrarnos con personas vistiendo de una manera o luciendo de una manera extravagante o muy diferente en la calle es raro, Es raro. ¿no? Somos de cierta manera muy conservadores con la moda que tenemos, más allá de si es de la ciudad, del campo, de clase alta o clase baja. Me parece que se ha ido abriendo poco a poco este espacio para probar cosas diferentes. Y eso lo conectaba con esto de, claro, los medios amplifican el mensaje, pero me parece que también reducen las opciones de lo que es válido y es aceptado. Casi todos los conductores de televisión o las personas que aparecen en redes sociales tienen una vestimenta bastante similar. Entonces esa diversidad cultural se pierde a la hora de hablar de la diversidad de moda, ¿no? No sé, me da la sensación. Sí, sí, es verdad eso. En realidad, cuando se diseña, uno sabe muy bien de que el grueso de la población siempre va a ir a lo más innovador posible mientras todavía sea aceptable. Aunque parece dicotómico, pero es verdad, podés diseñar algo, podés establecer cómo te vas a vestir siempre y cuando nunca perdas el sentido de pertenencia a tu grupo, ¿no? Porque si te ves distinto, ahí chau, ¿no? Y eso lo puede hablar con más profundidad Jimmy, que es experto en el tema de sociología, ¿no? La pertenencia a los grupos a través de la vestimenta. Claro, pero también estaba pensando de que la globalización nos ha provocado eso, ¿no? Por el bombardeo comunicacional. Entonces perdemos nuestros referentes locales y tomamos estos referentes globales, digamos, ¿no? Pero eso también provocó las contracorrientes, ¿no? Que es lo que hemos vivido recientemente en nuestro país con todos esos discursos indigenistas o pro naciones originarias, en busca de un rescate que es válido, ¿no? Porque obviamente tenemos que preservar nuestra identidad, lo que nos hace únicos y diferentes y lo que podemos ofrecer al mundo globalizado desde Bolivia, ¿no? Pero también por eso llegamos a los extremos, ¿no? Entonces, toda corriente tiene su contracorriente, digamos, ¿no? Y bueno, ahí también no siempre hay la gente que se anima a romper la tendencia, ¿no? Y generar, digamos, las vanguardias.
pero eso puedes quedar como un loquito que se vistió muy raro, pero si gusta, eso ya empieza a tener seguidores, ¿no? Entonces ya ves como ese efecto de contagio, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que sea el disruptor y ya vienes y convence o no a los demás para que lo sigan, digamos, ¿no? Exactamente. Y aquí vengo a esta, mira, como anillo al dedo, para Naira. ¿Hasta qué punto la estética puede superar el discurso verbal? Yo creo que sí, lo puede superar definitivamente en un 100%. Yo creo que no tiene límites y que sí lo puede superar, porque muchas veces cuando vos ves un video, lo estás viendo sin audio. Y si no está subtitulado, no sabes lo que está diciendo esa persona. Pero sí sabes o sí percibís de que está hablando sobre algo importante. Y por eso es que también mucho, y Goebbels ahí con Hitler, y ahí si vos revisás los videos, las personas que no hablan alemán dicen, ¿qué estará diciendo? Pero lo que está diciendo se ve que es muy importante, muy enérgico, con mucho poder y autoridad. Entonces, aunque no comprendas el idioma, igual estás transmitiendo. Entonces, tratemos, siempre la recomendación que le doy a los políticos, hagan de cuenta que pueden salir ustedes sin audio, de que puede ser que no van a subtitular, entonces, y que se termine hablando más de su ropa que de lo que ustedes dijeron. Entonces, ahí es cuando supera la vestimenta a la conversación que se pueda tener. Sí, es por el tema de que somos tan visuales, ¿no? La mayor parte de los seres humanos somos muy visuales. Y también entender que la estética nunca es inocente y que el mensaje es muy fuerte, como el que has dicho. Entonces, partiendo desde el punto de que la estética no es inocente, que siempre es una construcción que busca provocar emociones específicas, desde seguridad hasta cercanía. Nicolás, ¿la estética dominante genera confianza o desconfianza emocional? Confianza, necesariamente confianza, porque es anticipable. Como es dominante, es conocida. Y como es conocida, puedo anticipar lo que va a suceder. Y como puedo anticipar lo que va a suceder, no me genera ansiedad, me genera seguridad. Justamente por eso termina dominando. Porque me transmite esa sensación. Y ahora que hablábamos de estética, también pensaba en la actitud. Claro. La forma en la que estoy vestido también va a compaginar con la actitud con la que me desempeño cuando doy el discurso o cuando me encuentro con la gente. Y al final la actitud, que tiene que ver con esta predisposición que tienen las personas, va a ir más allá de lo verbal, ¿no? Va a generar también un nivel de identificación en esa es la actitud que quiero en una persona a la que asigno como líder, o esa es la actitud que me gusta de una persona que me representa, y cosas por el estilo. Sí. Creo que van de la mano. Van de la mano, ¿no? Entonces, nosotros a través de esa estética, que es una estética que va más allá de las palabras y que realmente impone, y como dijo Naira, puedo ver un discurso sin volumen, porque lo he hecho, y de alguna manera he podido percibir el espíritu de lo que se está hablando. Desde esa construcción, Nicolás, entonces la vestimenta moldea percepciones inmediatas como autoridad, credibilidad, liderazgo, ¿no? Y no solo a nivel político, sino a nivel de cualquier segmento. Sí, sabes que ahora que estoy pensando sobre el tema un poco más, también creo que tiene que ver con las contingencias. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en el estímulo, en esta cosa que antecede a la reacción de las personas. La vestimenta es un estímulo, pero también va a estar asociada con la contingencia, es decir, qué tipo de vivencias estoy teniendo yo relacionadas con ese estímulo. Si la moda dominante o la estética dominante es de alguna manera beneficiosa o agradable o me recuerda a momentos que quiero seguir viviendo, entonces me generará confianza. Si más bien ha estado relacionada con una cuestión de autoritarismo, ¿no? De vivir cosas más perjudiciales, no le asigno un valor específico porque eso puede ser diferente para cualquier persona, pero algo que sea aversivo para mí, por ahí después me va a generar desconfianza. Pero en general pensaría que va más hacia lo que decía antes, ¿no? A la confianza. Entonces, de lo que dices, se me ocurre la palabra sesgos. ¿Nos puede activar sesgos? Totalmente. Sí, totalmente. Es que es muy difícil vivir sin sesgos, en realidad. Porque al fin y al cabo, acá hay dos cosas. Los sesgos
o las falacias son herramientas retóricas, ¿no? Sí. Es ese error en la lógica que por ahí el académico va a buscar ser lo más purista posible y reducirlo al mínimo. El marquetero o el comunicador lo toma como una herramienta para llegar a la gente, por un lado. Y por el otro, que no existe el razonamiento perfecto, ¿no? Las ideas se pueden ir perfeccionando a medida que tenemos más información, más experiencia, que podemos adoptar una actitud más crítica, más analítica. Y ahí los sesgos relacionados a la generalización, pero también a cuestiones de género, por ejemplo, los sesgos de las vivencias propias. Tendemos a juzgar las situaciones en base a lo que yo viví y no necesariamente es la vivencia más común o más presente en la gente. Hay un montón de sesgos relacionados a esto, y ahí uno de los componentes de la psicología más importantes es la coherencia, ¿no? ¿Qué tan coherente es la vestimenta con el rol de autoridad? ¿O qué tan coherente es con la historia de la persona? Entonces, más allá de ver el símbolo específicamente, muchas veces lo que nos va a llamar la atención es el cambio. Antes se vestía de esta manera, ahora se viste de esta otra. Si el cambio fue muy gradual, por ahí pasa desapercibido. Si el cambio es muy brusco, nos llama la atención. Cada una de esas dos formas, que deben haber miles también, va a terminar generando formas de entender e interpretar las situaciones. Sí. Mientras hablabas acerca del tema de sesgo, me recordé de que en asesoría de imagen personal, cuando uno va a asesorar celebridades, políticos o influencers o lo que sea, una de las cosas más difíciles, por más que pareciera que no lo es el asesorar a una mujer. Por todos los sesgos que conlleva el tema de la feminidad y la autoridad, la feminidad y la estética, la feminidad y esto y aquí más allá, ¿no? Entonces, Naira, los sesgos son reforzados por los medios. Yo creo que sí, los sesgos son reforzados por los medios y justo nuevamente los algoritmos son los que te los repiten tanto que terminan para la persona siendo una verdad. Entonces sí hay ese refuerzo permanente de los medios y justo eso tenemos que tratar de cuidar, sobre todo cuando es un político y está en el ejercicio público, tratar de minimizar esos sesgos lo más que pueda, ¿no? Porque ya van a existir los sesgos y van a ser replicados ampliamente, amplificados por las redes sociales, los medios de comunicación digital, ¿no? Ahora. Sí. Jimmy, cuando estábamos hablando de esos sesgos que son a nivel individual, pero también se manifiestan de manera colectiva, ¿vos crees que estas percepciones individuales también responden a estructuras sociales? Claro, indudablemente. Si bien, digamos, nuestra reacción inicial siempre es subjetiva, ¿no? Y ahí tiene que jugar todo lo que decía sobre mi experiencia personal, historia de vida, todo eso. Pero también viene las estructuras culturales que me han heredado, ¿no? Mi grupo de pertenencia me plantea parámetros en los que yo me muevo. Y con eso es lo que yo juzgo a la persona. Y ese juzgamiento es las fracciones de segundo cuando yo lo veo, digamos, ¿no? Entonces yo al verte ya digo de dónde soy, o espero, digamos, por ahí te vemos Sar, que dicen va a ser gringa, ¿no? Y nos habla como Chamba, entonces, pero ya tuvimos nosotros el primer acercamiento con otra forma, ¿no? Porque obviamente tratamos a la gente diferente según nosotros lo posicionamos en la estructura social, ¿no? O a la cultura que pertenezca, digamos, ¿no? Así es. Bueno, ha sido muy interesante charlar. Tengo 3 preguntas en general, que es como para hacer el cierre. Y quiero sacar de lo que hablaste y empezar con el tema de autenticidad o estrategia. ¿Es posible distinguir autenticidad cultural de estrategia política a partir de la vestimenta? Yo creo que tendría que ver con la cotidianidad, ¿no? Porque si, digamos, yo puedo tener, digamos, mis raíces culturales, pero obviamente solo las saco en algunas fechas o fiestas determinadas, digamos, ¿no? Pero, digamos, respondiendo a mi cultura, pero también la puedo utilizar como un instrumento, digamos, de expresión y también de diferenciación, digamos, ¿no? Entonces, obviamente ya creo que ya no existe nadie que viva, digamos, con sus atuendos indígenas todo el tiempo porque estamos en este mundo globalizado, pero sí con esa relación, ¿no? Yo lo uso porque tengo una importancia en esta fecha, porque es relacionado quizás a la tierra o a los ciclos agrícolas o de las estaciones, lo que sea,
o lo estoy utilizando simplemente como un instrumento para diferenciarme, digamos, y generar un discurso, ¿no? Qué importante que es el imprevisto para eso, ¿no? Estoy pensando en nuestra posición como docentes. O sea, cuando nos encontramos con un estudiante un domingo en la mañana en el súper, o por ahí te lo encontrás en el barrio, recién te despertaste, estás paseando al perro, digamos, ¿no? No te dio el tiempo de pensar que por ahí te encontrabas con alguien de otro contexto, y ese imprevisto te muestra más la parte auténtica que la estratégica, porque al final, siendo docentes, también tenemos una posición de autoridad, ejercemos ciertos roles relacionados a la vestimenta. Una imagen. Claro, estaba pensando cómo será encontrarse a este político o a la política de imprevisto, y si habrá ese momento en el que piensan que no van a ser captados por una cámara o por personas que Claro. puedan juzgar, ¿no?, su apariencia. Sí, sí. Ese tema que decís de pasear a los perros en la mañana bien temprano en pijama me ha pasado. Porque yo no sabía que mi alumna era mi vecina, que vivía en la calle paralela, ¿no? Bueno, pero son gajes del oficio, ¿no? Imagínense también, ¿no? Ser jefe de la carrera de moda, lo que implica el cargo, ¿no? No Claro. poder verse nunca destartalada porque si no, no estás reflejando lo que representas, ¿no? Ahora, con relación a ese tema, ¿es violencia simbólica o representación? Cuando nos obligan a hacer siempre algo y no dejarnos ser. Bueno, cuando es voluntario, pues no hay problema, ¿no? Porque nosotros decidimos volver a retomar lo cultural, como decía Jimmy. Por ejemplo, en algunas fechas nosotros voluntariamente queremos utilizar los trajes típicos, canciones también típicas. Cuando subimos algo a las redes sociales, subimos canciones típicas, vestimentas típicas. Y entonces, mientras sea eso voluntario, yo no veo algún conflicto. Pero cuando sí estás obligado a utilizar determinada vestimenta, para, como decías, con una ministra, creo que tuvimos, o algún parlamentario, entonces si te obligan a utilizar algo para transmitir un mensaje, pues ahí sí no solamente no estoy de acuerdo, no deberíamos hacerlo ni tampoco deberíamos permitirlo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando un político usa un atuendo indígena y digamos, nosotros sabemos que no es parte de, pero lo usa el atuendo? Lo hemos visto en campaña Sí. recién y fue bastante cuestionado cuando uno de los candidatos estaba con aguayo y de hecho inclusive hasta se cantó en quechua, ¿no?, su esposa. Entonces fue cuestionado eso bastante y criticado en las redes sociales también. Y ahí uno se pone a pensar, ¿está justo realzando la cultura? ¿Busca una identificación con esa cultura o la estás utilizando? Pero ¿por qué suele haber el rechazo? Porque no hay esta coherencia. Entonces, si yo nunca he utilizado un aguayo, si yo nunca he utilizado, si yo nunca subí en mis redes una canción típica de Santa Cruz, de pronto de la noche a la mañana subo una canción típica de Santa Cruz, va a generar una incoherencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la gente normalmente no me ve cantar en quechua y yo de pronto un día canto en quechua, entra inclusive la duda, ¿se la habrá aprendido solo cuando para este momento o siempre lo supo? Por eso es que tuvieron que sacar inclusive un video en el que explicaban un poco de cuándo se aprendió el quechua, tratando de explicar esa situación. ¿Por qué? Porque parecía que estaba forzada. Entonces, sí hay que cuidar mucho el tema de en qué momentos voy a utilizar los trajes típicos, con qué intención la voy a utilizar y también en los espacios en los que voy a utilizar y las fechas en las que voy a utilizar, ¿no? Eso el político debería cuidarlo mucho y yo creo que sí es importante que el político utilice vestimentas típicas y que tenga una identificación cultural, pero sí hay que cuidar. Si el político nunca lo hizo y en campaña lo hago vestirse de esa forma, va a haber una incoherencia y no va a ser creíble, ¿no? Sí, es un tema sencillo. ¿Estoy honrando algo con lo que yo me identifico o estoy capitalizando a través de eso algo que a mí me interesa, ¿no?
Sí. Pero antes era, perdón, antes de ser algo común, ¿no? El político iba a la mina, lo encascaban, lo disfrazaban de minero, iba a al Beni y lo ponían de machetero, o sea, Sí, era sí. eso, ¿no? También parte, ¿no?, del grupo como símbolo de que pertenezco, me identifico, todo eso, ¿no? Pero ahora ya la gente es un poco más crítica y ya no lo ve correcto Claro. ese tipo de campaña, ¿no? O sea, estamos buscando también una identidad ya más sincera, quizás, ¿no? Voy a ser de abogado del diablo, ¿ya? ¿Alguien quiere pensar en los políticos? Qué triste debe ser tener que adscribirte al personaje que creaste y después no poder cambiar también. Porque tenés que mostrar esta coherencia. Que no digo que no, pero y si en algún momento se le ocurre usar algo diferente y los asesores le dicen que no porque nunca lo hizo, obviamente yo sé que esto no es el máximo común y que hay un tema, pero también pensando en esta experiencia humana de que estamos expuestos permanentemente al cambio, por un lado, y al mismo tiempo nos exigen, y es necesario para generar confianza, justamente, ser estables, ¿no? Y mantener una coherencia con nosotros mismos. Eh, no solo pensando en los políticos, también en los influencers, en las personas que manejan redes sociales y que crean un personaje para poder sobrevivir y que después la comunidad les demanda mantener el personaje, digamos. Sí, estaba pensando que quizás ir a la peluquería y cortarse el pelo significa perder 100.000 seguidores, ¿no? O cambiar el color. O cambiar el color significa que ya no te quieren, ¿no? Claro, estoy pensando, hay un canal de cambiar una... de casa, ¿no? Porque también hemos visto que cambiar de residencia perdés muchísimos seguidores y te reclaman. Claro. Sí. ¿Cuál es el barrio? ¿Qué tipo de casa? Claro, ¿No? sí, Todas sí. esas cosas. Sí. Es grave y todavía más amplificado por las redes sociales, ¿no? Que cada rato están como que... Estaba escuchándolo otra vez a un filósofo que hablaba acerca de cómo en la actualidad todo se mediatiza y cómo él hablaba sobre como una especie de pornografía visual, porque decía de que todo se está mostrando, todo se muestra, si comes, si salís, si el perro, si viajas, si llegás, si volvés, si salís, todo se mediatiza, ¿no? Entonces el tema de la privacidad de lo que es tuyo se pierde por completo, ¿no? Y en ese maremoto de información todos nos diluimos y bueno, qué perjudicial es, ¿no? Perder Claro, tu identidad. y la experiencia. Experiencia. Se pierde la experiencia, esto de ir al concierto y sacar tu teléfono para tenerlo grabado, algo que va a estar grabado y va a estar subido a YouTube, digamos, de mejor súper calidad. rápido, obvio, solo porque querés tenerlo vos en tu grabación. Además, como una prueba que tuviste. Claro, para que me crean. Dependiendo qué conciertos es prohibido grabar. En Barcelona había Bocelli y claro, yo quería grabarle para que mis padres también lo vean porque bueno, esa experiencia en ese caso va a ser muy difícil volverla a repetir. Ya estaba preparada y no, vinieron los de seguridad y me dijeron, no, usted no puede grabar, va a empezar el concierto y no pueden estar los celulares prendidos y nada. Entonces es prohibido grabar. Aquí, bueno, por eso yo te digo, dependiendo del concierto, sí. Y precisamente para que valores la música, pero además también para no interferir, pues, ¿no? Y no molestar a tu vecino de que estás levantando el brazo y está interrumpiendo su visual. Así es. Bueno, la pregunta de cierre, porque ya hemos tenido como la conclusión, ahora el cierre. ¿Qué es lo más importante que quieren que el público recuerde de este debate? Bueno, lo más importante para mí que quisiera transmitirles en este momento es, para empezar, si sos político, te interesa la política o estás pensando en candidatear, no se dejen influenciar por su entorno. Mi sugerencia sería, primero, no alejarse, no ser muy distante de lo que uno siempre utiliza y siempre cuidar no solamente mi vestimenta, sino de el mensaje, sino los lugares a los que asisto, porque no todo el mensaje viene verbal, oral, sino también, justo cuando iniciábamos decíamos, ahora la vestimenta es el mensaje. Entonces antes era el medio es el mensaje y ahora la vestimenta es el mensaje. Por lo tanto, cuiden su vestimenta, así como su vestimenta, los espacios a los que asisten, las palabras con las que se comunican, el entorno en el que están, para que cuando decidan tomar la carrera
política o decidan ocupar algún cargo público, haya una coherencia y no se note o no se sienta como algo que solamente por hacer campaña tome esta postura, ¿no? Que solamente en momentos de campaña decidí colocarme el poncho, o en momentos de campaña decidí tener un traje formal. Entonces, para que haya esa coherencia, sobre todo para nuestra comunidad de estudiantes, hay que tener mucho cuidado, más aún con las redes, cuando vamos dejando nuestro legado digital, cómo vamos a salir vestidos y en qué lugares nos van a ubicar. Esa sería mi reflexión. Gracias, Naira. Jimmy. Yo creo que tenemos que pensar la identidad que hemos construido, ¿no? Que es un proceso que nos acompaña toda la vida, pero que, bueno, según los sociólogos, en la primera etapa de nuestra formación como personas, hacemos el hábitus no deportivo, por ejemplo. Entonces, y ser, digamos, sinceros para no traicionar nuestro origen, digamos, ¿no? No por intentar encajar en molde, olvidemos verdaderamente nuestra propia identidad. Ahora el mundo, y peor nuestro país tan diverso culturalmente, y ahora el mundo que se abre a muchas otras lógicas, entonces ya no tenemos por qué replicar la hegemonía de la imagen, ¿no? Sino que podemos generar nuestra propia identidad en lo que es nuestra identidad real y sincera, ¿no? Entonces, quizás eso es como un mensaje, ¿no? Para los estudiantes, sobre todo, ¿no? Los jóvenes que vienen construyendo su identidad, ¿no? Y su imagen al mismo tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que es importante entender que todos estamos haciendo política todo el tiempo. O sea, más allá de que seamos funcionarios públicos o no, estudiar es un acto de política. Tener una relación de pareja es un acto político. La forma en la que me relaciono con mis padres, con mis amigos, qué cosas refuerzo en mi grupo de influencia y qué cosas acepto que se refuerce también conmigo, son actos políticos y que es necesario empezar a prestarle atención a esos detalles, porque vivimos en piloto automático y a veces no nos damos cuenta de las manipulaciones, las dominancias, las sumisiones que vienen con todas estas cuestiones simbólicas que son coherentes de acuerdo a quién está manejando el poder. Y no necesitamos concentrarnos en el funcionario público, en el candidato. No solo hacemos política o hacemos democracia cuando vamos a las elecciones, ¿no? Sino más bien en nuestro día a día. Y en ese sentido es importante que estemos conscientes de cómo estamos viviendo, cómo está viviendo nuestro entorno. Gracias. Y yo para terminar quería decir que les agradezco bastante a toditos por haber estado conmigo en este episodio de Moda Sin Filtro. Y como última frase, la moda es comunicación. Así que hay que fijarse bien qué es lo que uno está comunicando, especialmente si estás en una función pública o estás visible. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao.